No podemos decir que haya sido una sorpresa el desplante de la COE al Gobierno y a los sindicatos para hablar de la subida del SMI en 2023. En realidad, la sorpresa de la semana la ha dado el líder de UGT, Pepe Álvarez, al salir en defensa del presidente de Mercadona y recordar a Unidas Podemos que quizás no es lo más acertado cargar contra uno de los empresarios que mejor paga a sus trabajadores en el sector de la distribución. Cuando la inflación comenzó a subir con fuerza y nuestro Banco Central nos decía que era un fenómeno transitorio, Mercadona fue una de las primeras empresas en actualizar los salarios de sus empleados. Si hacemos algo de memoria, ya en enero de 2022 la empresa de Juan Roig subió los sueldos un 6,5% en respuesta a la subida del IPC de 2021. Y para poner en contexto aquella decisión, recordemos que por aquel entonces el Banco Central Europeo no había comenzado todavía a subir los tipos. Es más, hubo que esperar hasta el siguiente verano para que el BCE reconociera que esa inflación no era tan transitoria como venía diciendo y se decidiera actuar. También para el año 2023, Mercadona ha actualizado los salarios de sus trabajadores. En esta ocasión un 5,8%, un dato acorde con la inflación de diciembre del 22. En realidad, estas decisiones de Mercadona ponen de manifiesto cómo afrontar subidas salariales no es igual para todas las empresas. Esto nos vale tanto para las actualizaciones de los sueldos con el IPC dentro de un difícil pacto de rentas, como para acatar la subida del salario mínimo interprofesional. Porque hay empresas y hay sectores que pueden asumir estas subidas de los costes laborales sin ningún problema, pero hay otros que no. Y de ahí el difícil papel que tiene la COE a la hora de posicionarse con el salario mínimo, algo que saben muy bien los sindicatos y el Gobierno. Establecer la subida del SMI es una prerrogativa del Gobierno, es decir, puede subirlo cuanto quiera, pero dentro de unos parámetros, porque el Estatuto de los Trabajadores no solo establece que se debe consultar con los agentes sociales, también dice que debe tener en cuenta la coyuntura económica, la productividad media, la participación del trabajo en la renta nacional y, claro está, la evolución del IPC. No era difícil adivinar que en un año electoral la subida de la inflación pesaría mucho más que el resto de estos factores en la decisión final sobre el SMI, y esto a pesar de que los datos del empleo han lanzado ya señales preocupantes. Los efectos que tendrá subirlo a 1.080 euros los notarán ya este mes los trabajadores que cobren el SMI, pero tardaremos un tiempo en saber si afectan o no al empleo en un año que está arrancando con datos de estancamiento económico. En todo caso, el objetivo del Gobierno debería ser que en España hubiera muchos casos como el de Mercadona, y para eso sería bueno que cuando Sánchez y Díaz hablan de no dejar a nadie atrás, pensaran también en las empresas.